Hola, soy María Teresa Priego. Bienvenidos a Abiertamente. Hablemos hoy de amores y desamores. El amor en la pareja, el amor en la amistad, la idealización inevitable en el amor, la fiesta de los deseos y de las palabras. Hablemos de las separaciones, los anhelos compartidos que se resquebrajan, el lenguaje común que se desvanece, el encuentro, la pérdida. Quisiera comenzar con dos reflexiones que me gustan mucho de Freud. Cito: no elegimos a los otros al azar, nos encontramos con aquellos que existen ya en nuestro inconsciente. Soy la prueba viviente. Y esta importantísima, cito: el que ama se hace humilde. Aquellos que aman renuncian a una parte de su propio narcisismo. Acompáñenos en esta conversación con el psicoanalista Elie Morales. Hay que hablar de nuestros deseos, hablar de lo que nos duele, lo que nos hace felices, lo que nos avergüenza, lo que nos da miedo. Traemos tanto dentro, silenciado y secreto, tanto no dicho. ¿Cómo hablar de lo velado, de lo oculto, de lo que nos mueve? Las palabras que nombran tienden puentes y construyen futuros. Ayudan a escucharnos y respetarnos. Cada cabeza es un mundo, una munda. Somos cada uno, tan singulares y tan diversos. Conversemos de eso y de casi todo, abiertamente. De la poeta polaca Wisława Szymborska, Amor feliz. Un amor feliz es normal, serio, útil. ¿Qué saca el mundo de dos personas que no ven el mundo? Encumbrados hacia sí mismos sin mérito alguno, dos al azar entre 1.000.000, pero seguros de que así tenía que ocurrir. ¿Como premio de qué? De nada. La luz llega desde ninguna parte. ¿Por qué cae precisamente sobre ellos y no sobre otros? ¿Ofende eso a la justicia? Así es. Viola principios cuidadosamente almacenados, derriba de su cima a la moral, viola y derriba. Mirad qué felices, si disimularan aunque fuera un poco, si fingieran aflicción para animar a los amigos. Escuchad cómo ríen, es insultante. ¿Qué lenguaje utilizan, aparentemente comprensible? Y esas ceremonias suyas, esas celebraciones, sus rebuscadas obligaciones de unos para con otros, parece una conspiración a espaldas de la humanidad. Resulta incluso difícil prever qué sucedería si pudiera cundir su ejemplo. ¿Qué podrían hacer religiones, poesías? ¿Qué se recordaría? ¿Qué se abandonaría? ¿Quién querría permanecer en el círculo? Un amor feliz, ¿es necesario? El tacto y el sentido común nos obligan a callar al respecto, como si de un escándalo en las altas esferas de la vida se tratara. Espléndidos bebés nacen sin su ayuda. Nunca podría poblar la tierra, no es, que digamos, muy frecuente. Que la gente que no conoce un amor feliz afirme que no existe un amor feliz en ningún sitio. Con esa creencia les será más llevadero vivir y también morir. Recibimos con mucho gusto una vez más Elie Morales, psicoanalista, miembro fundador de la Escuela de la Letra Psicoanalítica y de la Fundación Social de Psicoanálisis, maestro en teoría psicoanalítica por el CIEP acá en México y en campo freudiano por la Universidad París 8, doctor en Filosofía y Ciencias Sociales por la Escuela de Altos Estudios de París. En Francia estudió con Jacques Derrida, Gilles Deleuze, Alain Badiou y Slavoj Žižek. Hizo sus prácticas clínicas en la Word con Félix Guattari y Jean Ury. Postdoctorado en estudios de género en el Colegio de México. Es autor de 10 libros, entre los cuales les menciono Otra historia de la sexualidad y Paloma Herida, Frida Kahlo, surrealismo y psicoanálisis. Hola, bienvenido, Elie. Muchas gracias. Entre esta lista de maestros, cuéntame, ¿qué es para ti lo más importante, lo que aprendiste con Derrida, por ejemplo? Bueno, primero un gusto volver a estar aquí. Derrida era un animal mitológico. Es decir, Derrida tenía una sabiduría que difícilmente uno puede escuchar dentro del campo del saber. Por ejemplo, citaba a Freud en alemán, citaba el Antiguo Testamento en arameo o en sirio, citaba evidentemente a Hegel en alemán, citaba a Whitman en inglés. Es decir, no hacía traducciones.
Su seminario exigía un nivel de concentración, de cultura y de saber muy alto, pero además era un hombre con una gran pasión por la transmisión y además muy guapo. Y sí tenía él un manejo escénico, ¿sabes? Pero también con lo que estás diciendo, diera la impresión que era alguien que sobrevolaba por encima de las demás personas. Y a mí en su escritura lo que me gusta es, uno, su placer por la lengua. ¿No? Su escritura es muy bella, sus juegos constantes de palabra. Pero también era un hombre muy cercano a los otros. Sí. Cuento rápido una anécdota. Estaba yo con unos amigos, tú sabes cómo se vive en París, en un cuartito, en la azotea. Suena el teléfono, contesto y le digo, oui. Y me dice, oui, c'est Monsieur Jacques Derrida. Y yo le digo, ya. Pensé que algún cuate. No, era Derrida que me hablaba personalmente para decirme que me había aceptado en su seminario. Eso no se hace en ningún lugar. O sea, que Jacques Derrida te llame para decirte, eso me parece que lo muestra tal como era, ¿no? Ese animal mitológico en el escenario, pensando, hablando, diciendo en el idioma de los autores y al mismo tiempo con una gran pasión por la enseñanza. Y yo creo que por eso no traducía, porque él sabía lo que implicaba citar a Spinoza en latín o a Hegel en alemán, ¿no? Y también para que una fuera a buscar, ¿no? Sí, para que no te quedaras con A. ¿Y Guattari? Bueno, Guattari para mí tiene que ver con un hombre que es psicoanalista, pero además militante de izquierda. Él pertenecía fundamentalmente al trotskismo. Y Guattari me parece que era un hombre de acción, era un hombre que pensaba y hacía. Bueno, no por nada tiene que ver con movimientos sociales, tanto en Europa como en América Latina, que de la red de alternativas a la psiquiatría, y siempre trabajó en ese espacio que era la Borde. No importa cuánto tiempo viajaba, después volvía y seguía haciendo una práctica clínica y política. Explícanos qué era la Borde, qué es. Es una alternativa a lo que serían los hospitales psiquiátricos, donde no se niega la existencia de la locura, pero se le da un lugar que no tiene que ver con la segregación, que tiene que ver con la posibilidad de crear una comunidad donde los locos, las locas, los que no son tantos, los que sí, es decir, el mundo de la vida convive, ¿no? Cuando digo locos y locas son quienes deliran y difícilmente lo que deliran puede compartirlo con otros, a eso me refiero. Y también, por locura, me refiero a un gran sufrimiento psíquico. No se trata de negar la psicosis, se trata de saber que es otro modo de estar en el mundo. Y la Borde era un espacio en medio de la Loire, digamos el campo hermoso de Francia, con el río, en el bosque, donde nadie usaba batas, no había muros, no se usaban medicamentos, salvo si quien estaba pasando por esa noche de la razón lo solicitaba. Y era un modo comunitario. Por ejemplo, yo fui a hacer mi stage siendo ya, digamos, estando en la maestría, pero yo tenía que estar en la cocina, yo tenía que estar en la clínica, yo tenía que estar en la escucha, en los seminarios, en los ateneos, pero también me tocaba parte de la comunidad. Eso era la Borde. Para quien esté interesado en saber, hay un documental, yo lo vi en YouTube, buscan LABORDE, La Borde, y ahí pueden verlo. Y también hay muchas cosas para entender de qué iban a entender. Es muy interesante. Bueno, pasemos a esas otras locuras. Entonces, pasemos del amor hacia los maestros a esta otra forma de amor, el de la pareja, por ejemplo. Mira, tal vez habría que decir, antes de entrar directamente al amor de pareja, que hay varias concepciones del amor, que ni siquiera son históricas, pueden ser contemporáneas, y que tienen que ver con números. Hay quien cree que el amor tiene que ver con hacerse uno o una con el otro o con la otra. Es quien cree que se encuentra la media naranja y busca siempre eso que le complementaría. Es lo que Aristófanes plantearía en el banquete de dos que los cortaron a la mitad y después estuvieron buscando, ¿no? Y eso tiene que ver con un concepto del amor como esfera,
como si se completasen uno y otro, una y otro, una y una, y ese sería que de dos se vuelvan uno. Hay otra concepción del amor que tiene que ver con el dos, y es reconocer que siempre el otro o la otra es diferente a mí, y que es esa diferencia la que me enamora, que no me busco yo a otro igual o a otra igual a mí, sino que lo que me enamora es la diferencia. Y eso implica que el amor comienza ya con una pérdida de la unidad. Pero eso es lo fascinante. Es decir, es porque eres diferente, porque no eres como yo, que me hechiza tu diferencia. Entonces el dos tiene que ver con un amor de la diferencia. Este amor de la diferencia lo que promueve es que entre tú y yo hay un abismo. ¿Cómo hacemos? ¿Qué inventamos para que el abismo, en lugar de separarnos, nos permita juntarnos sin dejar de ser diferentes? Eso me parece muy importante. Y más realista, ¿no? Porque antes de que lleguemos al 3, ¿sí hay un 3? Sí. El 1, pues es un invento absoluto y total. ¿Cómo podría uno encontrar a su media naranja? ¿Cómo podía uno ir de mitad por el mundo? Es totalmente irreal eso del 1, ¿no? ¿Quién renuncia? Porque sí he visto relaciones donde esa fantasía está y en donde una de las dos partes tiene que renunciar. Exacto. Para ser ese complemento que se espera. En las parejas con una persona narcisista, por ejemplo, es un clásico, ¿no? Hay alguien que renuncia y el otro está convencido, ¿no?, de que son uno. Es que en la diferencia hay intimidad, en el uno hay intimidación. Porque si de dos se hace uno, alguno o alguna tendrá que renunciar así para ser uno. Y el mito de la fusión, ¿no?, que hasta Timbiriche, el tú y yo somos uno mismo, ¿no? Ese te muestra que ni los de Timbiriche se lo creían. Pero es el sueño místico, es el sueño de la comunión, de ser uno con Dios. El uno es la propuesta metafísica del amor, se sepa o no se sepa. En el dos, justamente, es la diferencia lo que hace al grito del amor. Y la diferencia rompe una cierta dimensión del tiempo, Teresa. Es decir, en el amor el tiempo se trastoca. Porque si somos diferentes, yo necesito hacer algo para que mi diferencia te enamore. ¿Y cuánto tiempo me puede llevar eso? Pues no se sabe. Un beso puede cambiar el universo. El tuyo, el mío, el de nosotros, el de nosotras, ¿no? Y esto fundamentalmente lo dice un filósofo que se llama Alain Badiou, ¿no?, la propuesta del amor como dos. Pero el psicoanálisis plantea, sí, el amor en la diferencia, pero también en la alteridad. Porque para el psicoanálisis lo que es importante es que el amor es la experiencia de la falta. Permíteme un momentito porque me vas a tener que explicar todo esto con mucho detalle y ya vamos a tener que ir a un corte. Sí. A un corte que parte y nos convierte en dos. Regresamos. Sí. Abiertamente, continuamos. Abiertamente, regresamos. Pues antes de hablar de la falta, fíjate, ya hay una relación, vamos a hablar del fetiche. Okay. Ese fetiche que niega la falta, lo intenta. Sí. Bueno, el fetiche de hoy son dos pinturas. Ofelia, el personaje de la tragedia de Hamlet de William Shakespeare, pintada por John William Waterhouse en 1889. Tiene otras dos versiones bien bonitas si las buscan en su celular. Hamlet, príncipe de Dinamarca, vive obsesionado por vengar el asesinato de su padre. Ofelia y Hamlet se aman, pero una serie de trágicos equívocos hacen imposible la realización de su amor. Ofelia se vuelve loca y muere al caer a un arroyo. Fue en la tragedia de Hamlet y en la representación de Ofelia de Friedrich Heiser, la que vemos ahora en pantalla, no, esa no es la de Heiser, que se inspiró Taylor Swift para crear su canción de 2025, aunque lo personal me gusta mucho, El destino de Ofelia. Así comienza con su videoclip. La Ofelia de la pintura, de esta pintura que vemos, toma vida está vívida. Una cantante pop del siglo XXI retoma un personaje de finales del siglo XVI, comienzos del XVII, para nombrar la melancolía, la pérdida y ese destino de abismos del que es indispensable salvarse. El Museo de la Ciudad Alemana de Wiesbaden se ha convertido en un sitio de peregrinaje para personas que acuden a visitar la pintura, en muchas ocasiones vestidas como Ofelia.
siempre a las mujeres son los destinos más trágicos, ¿sí te das cuenta? Sí. La sí, que se muere es ella. Nos ibas a explicar la falta, Eli. Sí, este que tiene que ver con el 3 es porque estos dos diferentes es porque algo les falta que buscan en el otro o en la otra lo que les falta. Pero el otro o la otra también está en falta y busca en el otro o la otra lo que le falta. Eso que nos falta es lo que nos constituye desde el origen, es lo que nosotros llamaríamos el objeto está perdido en psicoanálisis. Y entonces uno lo que busca es a encontrar en el otro o en la otra o en el otro eso que a mí me falta para completarme, pero eso está perdido. A ver, no, pero primero ponme ejemplos de por qué no me falta, de qué es la falta, y luego me dices por qué está perdido. Mira, por ejemplo, ¿por qué un niño busca desesperadamente el seno materno? Porque hay una falta. No hay ese objeto. Y entonces se busca en el alimento, en la mirada, en la cercanía. Ese objeto perdido es el fundamento. Como eso está perdido, hay que buscarlo. Por ejemplo, ¿qué es lo que uno busca en el otro, en la otra o en el otro? Esa joya que de existir me completaría. Y entonces... Lo que es la expectativa imposible. Exactamente. Hasta cruel. Porque además, el otro o la otra también lo busca. ¿Sabes? Lo busca en mí. Déjame ponerlo de este modo. Hay 3 registros para el psicoanálisis: el imaginario, el simbólico y en lo real. Déjame decirte de la falta como para plantearlo. ¿Qué es el imaginario? ¿Qué es lo que me enamora de alguien? Muchas veces el primer impacto de su imagen. Algo en la imagen del otro o la otra me secuestra. Es la imagen la que desemboca los caballos de la pasión. Y cuando digo imagen no digo belleza, digo son tus ojos, son el baile de tu mano que adelanta una sinfonía de caricias, es el modo como camina, es el modo como tu imagen está en silencio. El subcomandante Marcos nada más se le veían los ojos y tremendas manos y enamoró, ¿no? Entonces, el amor en lo imaginario es el impacto que la imagen del otro puede desquiciar tu universo. Pero evidentemente, nada en la imagen del otro me salvará. Siempre me faltará algo en la imagen del otro. Y del mismo modo, en espejo, será igual. Pero fíjate, si solo nos enamorara la imagen, con los años a ella le salen arrugas, a él se le cae el pelo y la supuesta belleza. No, lo que nos enamora no es la imagen, no es el parecer, es el ser. Y eso está en el orden de lo simbólico. Si tu imagen me enamora, lo que me desquicia de amor es tu historia. ¿Quién eres? ¿De dónde vienes? ¿A dónde vas? ¿Quién es tu estirpe? ¿Qué te duele? ¿Por qué te quedas en silencio? Es decir, el amor en lo simbólico es intentar tocar con la palabra el pentagrama del ser del otro, del ser de la otra. Y uno podría decir es que basta una palabra tuya para sanar mi alma por un tiempo. Porque conforme las palabras se van acumulando y se van desgastando, uno se da cuenta que ninguna palabra tuya sanará mi alma, porque no es tu palabra la que tiene que sanar mi alma. Y sí. O sea, hay un nivel de demanda en el encuentro amoroso Sí. que tenemos que controlar, que tenemos que entender que no es la otra persona quien está ahí para darnos ese todo que imaginamos posible. Sí, más que controlar, de algún modo las palabras son lo que más me acercan a tu historia, incluso a tu cuerpo. La palabra es el cartero del amor. Por eso los amantes se hablan, se dicen, se preguntan, se cuentan. Porque, digo, si tu imagen me fascina, tu historia me enamora, ¿no? Pero tu historia no va a completar la mía. Lo importante del amor es que tu historia y mi historia no hacen una nueva historia que niegue las dos, sino es en esa falta
que se produce una nueva historia de amor, que son las únicas historias que valen, las historias de amor. Bueno, no sé si hay otras, pero bueno. Y hay otro registro que es el real. ¿Qué es el real? Que ni la imagen ni las palabras me completan. Que hay algo en mí del ser en falta que siempre buscará en el otro o en la otra que me dé lo que no me podrá dar. Pero eso es el motor del amor. Es porque no encuentro en ti lo que yo necesito, que a lo mejor necesito inventar un modo de proponerte que aunque yo no tengo lo que a ti te falta, te puedo proponer esto que tengo, este racimo de besos, caricias, palabras, imágenes, para que de algún modo, si bien no cure tu falta, en una de esas, un beso pueda suplir lo que necesitas, aunque no sea el beso que esperabas. Para entender mejor si curar la falta fuera posible, ¿en qué resultaría? Porque insistes mucho en eso, estén alertas que hay algo que no va a pasar. Si Mira, eso pasara en el imaginario, ¿en qué resultaría? En la locura, ¿Por? porque en la locura no hay falta y en lugar de la falta hay delirio. El delirio mostraría como si no hubiera falta. Por ejemplo, para los psicóticos que escuchan voces... Con la falta te refieres a eso que no tengo, y con la psicosis es una manera de decir represento y encarno la totalidad y el absoluto del ser. Sí. No la humildad de lo humano. Ajá. Ok. Y de algún modo el ser está en falta porque eso hace que exista el otro o la otra. Es decir, si a mí nada me falta, ¿para qué estoy contigo? Si a mí nada me falta. Es No, ¿para porque qué algo me trabajo? ¿Para qué me despierto en las mañanas? Sí, Me sí. arrellano en mi sofá, ¿no? Sí, esa es la psicosis. Se vuelve un mundo cerrado donde no hay otro. El amor es el lazo más apasionado con la otredad, justo porque algo me falta que le pido al otro o a la otra que me diga, que me muestre, que me haga, que me convoque, que me invente, ¿sabes? Y esa es la dimensión maravillosa del amor. Hasta aquí hemos hablado nada más del amor, pero habría que hablar del desamor. ¿Le dedicamos todos los bloques que siguen? Sí. Ok, sí. vámonos, del Bueno. desamor. Te cuento mi vida. Adelante. Ándale, vas. Es que el desamor es cuando tu historia ya no me interesa, cuando tus fugas ya no me enamoran, cuando tus silencios ya no me convocan. El desamor es el desanudamiento de eso que se había gestado como gobelino con las palabras y las historias. Ahora, desde mi perspectiva, eso no significa que no hubo amor. ¿Ves que está esto famoso de si lo amas, déjalo ir, si vuelve, te amó, y si no, nunca te amó? No, el amor puede tener un instante de la mirada, un tiempo para amanecer y un momento para concluir. Y el momento para concluir es que esa historia no hace más tejido. Ahora, se dice fácil, pero el desamor es una de las experiencias más dolorosas. La separación de la pareja es las experiencias más dolorosas y son la fuente de la literatura, de la filosofía, de la música, ¿no? Las grandes tragedias de amor han alimentado la textología, la textura de lo humano. Porque la separación tiene que ver con la muerte. Si el amor tiene que ver con el lazo, con el vínculo, con los enredos, Con la erotización de la con la vida. erotización del otro, de la otra, del nosotros en falta que inventamos una historia, la separación tiene que ver con la muerte, tiene que ver con el corte, tiene que ver con el abandono. Y con la memoria corporal de otras separaciones. es que
la separación nos duele en el cuerpo, porque el cuerpo es la materialidad de mi historia. En mi cuerpo están escritas las ausencias, están escritos los amores, están escritos los silencios, las violencias de todo lo que hemos hecho. Y por eso la separación de los amantes se vive en el cuerpo. Si no, no lloraríamos. ¿Por qué se llora? Porque el cuerpo entero se sacude en lo insoportable de la ausencia del otro. Incluso aunque no se le ame, una de las experiencias más dolorosas es dejar de amar a alguien. Parece que no, ¿no? Si ese amor echó raíces, si fue un amor en lo imaginario, donde nos gustábamos, nos enamorábamos y, bueno, está bien, no es sin importancia, ¿no? Pero si se echó raíces y sin que se mitifique la dimensión de la maternidad o la paternidad, cuando el amor provoca la posibilidad de que esas diferencias tengan un hijo o una hija, esas raíces hacen genealogía y ahí la cosa cobra una intensidad brillante, por decirlo así. Eli, te interrumpo tantito, vamos a ir a un corte, regresamos. Abiertamente, continuamos. Abiertamente, regresamos. Bueno, hay muy distintas formas de desamor, estamos hablando de eso, amores y desamores. Hay muy distintas formas. Muchas veces las personas nos separamos y no necesariamente estamos desamando, sino que hay un punto donde no hay para dónde moverse, por ejemplo, ¿no? Pero aún puede uno en esa separación sentir una cierta empatía por la otra persona. Hay separaciones que son como bombas atómicas puestas en la mesa. ¿Qué hace esas diferencias tan grandes en los modos de separarse? Es que no hay historia que se repita en otra historia. Cada uno y cada una de nosotros somos una historia singular e irrepetible. Incluso en gemelos o gemelas, que aparentemente tienen una historia paralela y hasta una imagen paralela, la historia es diferente. Te cuento una anécdota. Una vez llegaron a mi consultorio unas gemelas. Eran tan parecidas que alguna vez jugaron a cambiarse los novios y los novios no se dieron cuenta. Media del espanto. Pero después de entrar a análisis, cada una en su análisis, de tal modo se encarnó la diferencia de su historia que dejaron de ser iguales. Eran muy parecidas, pero ya no eran iguales. Y ya podías distinguir quién era quién y quién era, quién era A y quién era B. Cuando al principio no. La primera vez que llegaron a mi consultorio se sentaron las dos. Y yo no sabía quién era quién. Ya después, evidentemente, se mandó. Esto para decirte que la fusión se puede... Sí, y que no hay modo universal de separación. Cada uno tiene una historia. Pero además, cuando dos historias en la diferencia y en la falta apuestan por una historia tejida, esa historia de amor, aunque se parezca a todas las demás, nunca será la misma. No, obvio, sí. Hay separaciones donde uno se separa amando. Son las más dolorosas. Hay separaciones donde uno dejó de amar y otra no. Hay separaciones donde una de las dos dejó de amar a la otra. Voy a dar este ejemplo. Hay dos que se aman y en una de ellas acabó el amor. Porque conoció a otra persona y apostó por eso. En un primer momento uno puede pensar que quien fue dejado sufre una herida narcisista. Es verdad. Es verdad, ¿por qué? Pero además sufres porque se derrumba un mundo que habías construido de ilusión. El amor es uno de los grandes caldos de cultivo de las ilusiones. Pero lo más fuerte
es que tú vives una doble muerte, quien se queda no queriéndose separar. Primero, la muerte de un sueño, la muerte de la ilusión, la muerte de la pareja. Pero después, tienes que matar a alguien que todavía amas en tu corazón, a lo mejor para poder seguir viviendo. Y eso es difícil. Pero hay otra cosa más difícil. Tienes que aceptar tu muerte en el corazón del otro. Y tienes que aceptar que tú has muerto en el corazón del otro o de la otra porque ya no está contigo. Es decir, la experiencia de la separación es de las pocas experiencias que uno tiene de la propia muerte. ¿Sabes? Y en este ejemplo que tú pones, hay algo que llama mucha atención. Uno puede dejar de amar a otra persona con la que estuvo en pareja, pero seguir sintiendo una gran empatía por esa persona. Pero luego están esas situaciones horribles donde no hay lugar para la empatía. ¿Cómo sucede? Y después, hasta ese lugar de la empatía, no solo lo toma la indiferencia, sino un odio activo. Sí. El amor es una de las experiencias radicales porque puede llevar a la violencia. Mucha violencia contra la mujer, contra el hombre, pero contra la mujer, tiene que ver con un amante, un amoroso, un esposo, un novio, que no soporta no ser todo para la otra, o no ser lo más importante, o no ser lo único, y prefiere, fíjate, perderla en lo real que aceptar en lo simbólico que no es todo para ella. Si no es conmigo, con nadie. Oye, y llegan no solamente a la violencia física, sino al asesinato. El femicidio tiene que ver con hombres enamorados que se volvieron monstruos ante la posibilidad de no permitir la libertad y el lugar ciudadano de la diferencia. ¿Sabes? Ahora, pero ¿qué forma de amor era esa donde esa mujer ni siquiera era una persona? Era una forma donde esa mujer era un objeto que él creía que lo completaba y donde él mandaba. O sea, era objeto en el sentido de objeto de elección y de objeto de cosificación. En este caso, ambos. Ahora, hay otros modos. Por ejemplo, ¿qué pasa cuando alguien se separa de alguien amándole? Bueno, la separación puede tener visos de cariño, ¿no? Pero en general toda separación es difícil. Y hoy amores, mañana ni flores. En la tumba incluso, ¿no? Pero yo pienso por ejemplo, en grandes mujeres enamoradas que no han soportado el desamor. Alfonsina, ¿no? Por ejemplo, que se mete al mar. Ella era poeta, no se iba a morir en el periférico. Pero ante no soportar la ausencia del otro, prefiere morirse. Y hay mucha gente que la ausencia del otro es absolutamente insoportable, ¿no? Y esto insoportable tiene todos los matices de la historicidad, ¿no? El amor, dice Freud, es una ola de narcisismo. O sea, me siento tan maravilloso, pero también es un atentado al narcisismo. Werther, de Goethe, ¿no? Que de algún modo, rómpeme, mátame, pero no me dejes. O Ne me quitte pas, de Jacques Brel, ¿no? Déjame devenir la sombra de tu perro. Es una canción. Es una canción sí, de un bonita, cantante belga. No me abandones, no me dejes. No me dejes, ne me quitte pas. Es decir, hago lo que sea, pero no te vayas. Puedo ser la piltrafa que tú quieres, pero no te vayas. Es esto que decías que Freud plantea que en el amor se pierde el narcisismo. Entonces... Pero fíjate que yo no lo leo así la frase, por eso me gusta. Creo que esa pérdida llevada hasta ese extremo de suicidio que no estás, pues bueno, ya uno se autodespojó del narcisismo indispensable. No, yo me refiero cuando tú dices, por ejemplo, el amor es esa oleada narcisista de uno mismo,
Si una se sigue en la oleada narcisista, ya no va a poder ver a la otra persona. Entonces siento que lo que dice Freud es bájale de crema a tus taquitos, porque allí está esa otra persona que te hace sentir así, porque si no, no la miras. Esa es la función de la falta, ¿sabes? No hay posibilidad de humildad si no reconoces que te falta algo. Ah, no, claro. ¿No? Y que no solamente que te falta, sino eso que te falta hasta se lo puedes dar al otro o a la otra. El narcisismo en el amor es un péndulo, ¿no? Y el desamor lleva hasta el suicidio. Cuando te decía que es la experiencia de la muerte, en muchos de sus matices, ¿no? En muchos de sus matices. Y las películas muestran la literatura, ¿no? ¿Tú crees, por ejemplo, en el caso de la escultora Camille Claudel y su relación con el escultor Rodin? Ella, bueno, terminó en el psiquiátrico. Para mí hay una pregunta que me he hecho muchas veces. ¿Ella, sin Rodin, habría terminado también en un psiquiátrico? No. Porque fue un amor donde lo colocó en el centro de todo. No. ¿Tú piensas que no? Yo pienso que no. Específicamente en el caso de Camille Claudel. Porque ella estaba loca de amor. Pero hemos discutido mucho si estaba en el campo de la psicosis. Yo creo que no. Yo creo que no. Pero... ahora que estamos hablando de esto, ¿por qué hay muchas veces una tendencia a solo enamorarse cuando es imposible, Eli? Eso es algo también que me llama mucho la atención. Sí. Entre más imposible, más me enamoro. Y entre más no me dicen, más quiero. Bueno, eso me va a permitir entrar a un tercer tema del 3. Desde el psicoanálisis no se puede entender el amor sin otras 3 dimensiones humanas. El deseo, el placer y el goce. ¿Sí? Y para el psicoanálisis, en tanto es un vínculo con la falta, no hay amor sin angustia. ¿Sí? No hay amor sin angustia, porque de algún modo la pérdida está todo el tiempo como horizonte, lo quiera uno o no lo quiera uno. Pero a ver, por eso no tiene que ser desde el psicoanálisis. O sea, en la vida difícilmente. Claro. Sin saber nada, hay amor sin angustia. Yo te quiero recordar, porque esto me importa mucho, creo que ya lo había mencionado contigo, ese tango que canta Gardel de Santos Discépolo que se llama Uno, y que hay un momento donde habla de las desilusiones amorosas y dice ya su imposibilidad de querer sin presentir. A esa angustia te refieres, ¿no? Sí. A la del presentimiento. A la del presentimiento. Mira, esto de por qué me enamoro de quien es imposible. En el mundo amoroso... Repetidamente, ¿no? Sí. En el mundo amoroso, Freud habla de la degradación del mundo amoroso. Por ejemplo, hay hombres que se enamoran de la mujer a la que no desean y solo desean a la mujer a la que no aman. Es una paradoja. No, no realmente. Pero es algo que acontece, ¿sabes? Pero ¿cómo lo explicas? Es que el sujeto está dividido. Hay una dimensión que tiene que ver con el deseo, pero hay una dimensión que tiene que ver con el goce. El goce es un placer que se vuelve maligno. Retorcido. Sí, es un placer que lleva a destruirse. Por ejemplo, el placer en las drogas, en el alcoholismo, ese placer que se vuelve mal, ¿no? Incluso que se vuelve masoquismo. Esto de desear a una mujer que no amas implica muchísimo sufrimiento, pero es algo del orden del goce. Es un placer que se volvió maligno. Por eso el amor es un milagro, porque desear al mismo ser que amas, eso es una maravilla de Freud. Y si encima hay placer en ese vínculo, bienaventurados hombres y mujeres que hayan encontrado una apuesta de esa magnitud de maravilla. Pero también qué terrible esa especie, por decirla de una manera muy clara, de tener que separar brutalmente a las mujeres entre las santas y las otras.
¿no? Está escrito en redes. Todos los comentarios misóginos que uno encuentra en redes van por ahí, Sí. abundan, es tremendo. Esa sí es para casarse, esa no es para casarse. Y ese conflicto edípico, ¿no? Sí, hay una dimensión evidentemente social y cultural, ¿no? Hay una dimensión, pero fíjate, para el psicoanálisis, en las paradojas de la degradación amorosa, hay hombres que solo se sienten atraídos o por la prostituta o en el lado opuesto solo se enamoran de la santa. Entonces tienen que tener a una mujer como la santa y a la otra como la prostituta. Pero en ambos casos, ese hombre, voy a hablar de ese hombre, no puede poseer ni a la prostituta ni a la santa porque no son posibles de acercar a la vida. Es decir, la prostituta es de todos, la santa es de nadie. Es un modo de goce horrible de soledad. Pero eso no implica que quien la ponen en el lugar de santa y a quien la ponen en el lugar de la prostituta acepten esa dimensión. Pero es que muchas veces es una demanda dirigida a una sola mujer por ese hombre con el que vive y es una pesadilla. Es un texto muy breve del que está hablando Elie, se llama La degradación de la vida amorosa de Freud. Lo encuentran facilísimo por internet. Regresamos. Abiertamente, continuamos. Abiertamente, regresamos. Nuestra esquinita de lecturas y películas con el tema del amor y el desamor. El amor en la amistad, Milena, de la periodista Margarete Buber-Newman, es la historia de la escritora y periodista checa Milena Jesenska. Margarete se hizo amiga de Milena en el campo de concentración de Ravensbrück, en el que Milena murió en 1944. Durante 2 años, ella tuvo una apasionada relación epistolar con Franz Kafka. Eso fue lo que la hizo famosa. Solo se vieron como 2 o 3 días. Pero se amaron así, epistolarmente. En 1963, Hubert Newman escribió este entrañable homenaje a su amiga, reivindicándola como tanto más que tan solo la amada de Kafka. Películas Vidas Pasadas, de la directora coreano-canadiense Celine Song. Nora y Jae Sung fueron mejores amigos durante su infancia en Corea del Sur. Nora asume que se va a casar con él cuando crezcan, pero su familia migra a Canadá. 2 años después se encuentran por internet y más de 10 años después en persona. Los imaginarios de lo que podría haber sido, cantidades de nostalgias y la realidad. Así fue y así está bien. La encuentran en Netflix y también en Filming. Otra peli, Deseando amar o Con ánimo de amar, del cineasta chino Wong Kar-wai. Lee Sen y Shou y sus parejas son vecinos. Tanto el esposo Lee Sen como la esposa de Shou están ausentes con demasiada frecuencia. Un día descubren que son amantes entre sí. Lee Sen y Shou se acompañan en su duelo con sutileza y suavidad. No se hacen amantes, van reconstruyendo la verdad. Podrían ser una pareja algún día. Está en Filming. Ay, esta película es preciosa. La amistad entre hombres. Dersu Usala, del cineasta japonés Akira Kurosawa. La celebración de una amistad más que improbable. Vladimir, un oficial de la Rusia colonialista, y Dersu, un cazador de la etnia Nanay, pueblo originario siberiano, se encuentran. Dersu salva la vida del capitán y se hacen amigos, así, sin entenderse con palabras. Dersu es un personaje realmente inolvidable. Está en Filming. Nos ibas a recomendar unas películas, pero antes nos ibas a decir una frase muy complicada. Hay una frase muy complicada de Lacan, pero que me gustaría... dice, el amor es lo único que permite al goce condescender al deseo. Entonces tenemos el deseo y el goce en vinculación con el amor. El verbo condescender... Y ya entendimos que el goce es retorcido y no es equivalente a gozo. El goce retuerce al deseo. Ok. Condescender es acomodarse con bondad. El amor es lo que permite al goce acomodarse con bondad al deseo. Te doy un ejemplo. Dame 3. Hay amores llenos de goce, de pasión, de fuego, ¿no? Pero duran una noche o duran 2 noches. Pero ¿qué sucede si ellos se encuentran? Lo voy a poner en primera persona. Yo te encuentro, esta pasión por ti me desborda,
nos desnudamos en la noche porque solo desnudos podemos encontrar nuestras cicatrices. Cantamos, bailamos, gritamos, hacemos el amor, nos rasguñamos y cansadísimos de gozar del deseo de estar juntos, quedamos dormidos. Pero el otro día, por la orillita de la cortina, cuando el sol hace su rayo, yo sé que hay un ángel, que es el ángel del amor. Es decir, que a pesar de haber vivido todo esto que viví, yo te sigo deseando, te sigo amando, porque el amor es que ese deseo que hace condescender al goce no haga que se apague, sino que yo deseo que eso que vivimos se viva, lo vivamos una vez más, de noche, de día, en el mar, en el cielo, ¿sabes? Sin embargo, ese ángel del amor es lo que me dice que yo te sigo deseando, además de gozar contigo, además de encontrar el peligro de perderme. Y además de tener que pagar la renta, el supermercado. Y las copas que rompiste y el vino que bien Exacto. caro que me salió cuando con un tequila hubiera sido... Sin embargo, es un ángel negro, porque yo nunca te tendré. Y entonces tendré que conquistarte. Y entonces deseo enamorarte porque te amo, para que podamos gozar. Todo eso está bellísimo, pero creo que parte de lo que lleva al desamor es que todo eso se olvida y se da por hecho, pero quiero decir esa cosa. Esa noche que tú describes, sin ángel, si solo fuera esa noche, ya me parece extraordinario y es Hiroshima Mon Amour. Sí. En Hiroshima Mi Amor, perdón, lo escribió Marguerite Duras, ¿verdad? Sí. Pero ese paso a lo cotidiano, porque lo dices con tanta poesía, y yo al mismo tiempo estoy pensando que se sube, ¿no? Una se sube y el metrobús, pues sí, te tocó que está muy apretujado y ahí está la realidad y no se llega a fin de mes. Es decir, esas cosas pragmáticas que van llenando la vida cotidiana también abollan la pasión y también abollan el deseo. Sí. Pero si ese ángel del amor está, te hace desear que algo de ese goce se vuelva a repetir. Porque no tiene que ser esta noche que es un escenario cinematográfico. Sí, Puede no, ser idílico. esa noche de tamales donde nos morimos de la risa porque yo te decía, ¿por qué no nos damos un besito de tamal? Y entonces tú me dijiste, ¿y cuál es el besito de tamal? Pues con carnita adentro. Y entonces tú me dijiste, no, pues ya me estás alboreando. Y entonces nos morimos de la risa y entonces de repente ella te dice, pues va, comámonos ese tamal sin chopearlo. Eres un hombre de extremos en tus ejemplos. Jorge. Quiero decir, entonces, bueno, eso es lo que me parece que hace a la experiencia del amor. Pero al final de cuentas es mantener el deseo del deseo. Es mantener el Sí. deseo de que eso siga existiendo. Sí. La voluntad, podríamos decir, porque tiene que ser un asunto también de voluntad. A mí la voluntad es un tema muy oscuro para mí, porque la voluntad tiene el peligro de volverse eso que se llama disciplina. Y el deseo es lo que atenta contra la disciplina, aunque puedes desear disciplinarte, pero eso es otra cosa. Solo los disciplinados pueden confundir la voluntad con la disciplina. El No, deseo... Sí, te entiendo. ¿Sí? ¿Sabes? Sí. La voluntad es como un yo, es del lado del yo. Y yo estoy hablando del lado del sujeto, de un sujeto sujetado al lenguaje, a la historia, a la poesía y a todo lo que la vida nos da. Bienaventurados y bienaventuradas quien han amado, porque saben que ha valido la pena, aunque sea un día, esa noche, o 30 años como yo llevo, que ha valido la pena arriesgarse a buscar los vendavales de la falta y lo que podría hacerse con eso, ¿no? Bueno, ahora sí digo Las películas. ¿Vieron Bueno, qué disciplinado es? las clásicas, ¿no? Lo que el viento se llevó. La primera película a color de la historia del cine, pues no podía ser como que querrían algunos sobre la guerra, aunque no es sin la guerra, pero es la gran historia, ¿no? Pues es que yo me pregunté, después de verla muchas veces, yo la primera vez que la fui a ver, la fui a ver con mi papá. Me llevó de niña al cine, entonces la veía
ritualmente para pensar en mi papá hasta que un día me di cuenta que Scarlett O'Hara era incapaz de amar a nadie. Y sin embargo, Clark Gable era incapaz de dejarlo de amar. ¿Clark Gable? Era incapaz de dejarla de amar. Aparentemente sí. Sí, aparentemente, ¿no? Sí, pero ella era un ser bien maligno, si uno se fija. Y al final hay una historia de brumas que me parece bien Sí. interesante. Ella podría ir tras Red Butler solo si atraviesa la bruma. Y a mí eso siempre me pareció la bruma de su relación con su padre. Ah, bueno, le estás hablando a un psicoanalista. Yo no podría no decirte no. Claro que sí. Sí. Claro Ok. que sí. Evidentemente, Romeo y Julieta, la película de 1968 de Franco Sefirelli, que es un poema al amor. Es la belleza del amor que evidentemente con Shakespeare no puede no tener la dimensión de la tragedia. Y yo creo que Romeo y Julieta atraviesa las historias de amor modernas, como por ejemplo la otra película de Love Story, de Arthur Hiller, de 1970. Love Story, quien no haya visto Love Story no puede decir que conoce el mundo, porque realmente Love Story es... Y hay otra película que me gusta muy bonita de amor que se llama Melody, que es de 1971, Melody de la música de los Bee Gees, pero el director es Alan Parker. Sí. Es el mismo que después es a The Wall, y ya no son los Bee Gees, sino es Pink Floyd. Y creo que vale la pena plantearlo. Y hay una película muy hermosa que dirige Isabel Coixet, evidentemente una mujer, que se llama Elise y Marcela, que es el amor de dos mujeres en una época en que eso era absolutamente impensable. Yo creo que con esas películas uno puede, de algún modo, darle una mordida al tamal y al ta bien del amor en todas sus dimensiones. Bueno, algunas. Tenemos 2 segunditos y medio. ¿Nos quedamos con la mordida? Nos quedamos con la mordida. Nada más lo último. Yo no creo que el amor en las mujeres y en los hombres sea de la misma manera. Por ahí debimos haber comenzado. No, Eli. porque eso implica que a lo mejor me vas a querer invitar a otro programa para hablar de la diferencia de cómo aman las mujeres, cómo aman los hombres, pero no aman de la misma manera, porque hay un goce fálico en la dimensión de los hombres y hay un goce no fálico en la dimensión de las mujeres. Y si el amor es lo que permite al goce vincularse con el deseo, evidentemente las mujeres no aman de la misma manera que los hombres. No pueden amar sin exceso y los hombres acabamos amando sin hablar. En las mujeres no puede haber amor sin poesía, cualquiera que eso signifique. Pero bueno, eso ya es... Tenía el clímax dramático preparado para el minuto final. Eli, muchas gracias por estar acá de nuevo. Regresarás. Muchas pues, gracias. Gracias, Eli, Gracias. porque regresó abiertamente. Él es psicoanalista, miembro fundador de la Escuela de Letras Psicoanalítica y la Fundación Social de Psicoanálisis, maestro en teoría psicoanalítica por el CIEP de México y en campo freudiano por la Universidad París 8. Doctor en Filosofía y Ciencias Sociales por la Escuela de Altos Estudios de París. En Francia estudió con Jacques Derrida, Gilles Deleuze, Alain Badiou y Slavoj Žižek. Hizo sus prácticas clínicas en Laborde con Félix Guattari y Jean Noury. Ha publicado 10 libros y ya estuvimos conversando de algunos de los libros que pueden buscar. Hay algunos que pueden leer en electrónico y otros son más complicados. Alguien me puso un comentario así que no los había encontrado. Sí. Mira, afortunadamente, por ejemplo, el libro de Frida, Paloma Herida, va a la 4ª edición. Hicimos una edición especial ahora para Cuba. Okay. Nos vamos a la Feria del Libro de Cuba y nos llevamos una edición especial que es la que tienes. Que te vaya muy bien. Pues gracias a ustedes por abrirnos las puertas de sus casas. Les esperamos la próxima semana para seguir conversando abiertamente. La botella con nuestro mensaje de hoy se fue al mar, llegó a sus playas. Les escuchamos.